Cáncer gastroesofágico, presentado por Ana Isabel Bernal, Tatiana Pinzón, Maestría en Enfermería Oncológica, Pontificia Universidad Javeriana. Para hablar un poco de la historia del cáncer gástrico, se encontraron unos rollos en el antiguo Egipto que datan de 1600 años antes de Cristo, en donde estos describen 8 casos de tumores. Uno de ellos, que fue el cáncer de estómago, fue tratado con cebada hervida y el otro, cáncer de útero, fue tratado con mezclas de dátiles frescos. Estos se introducían en la vagina. Con la epidemiología a nivel global, se encontró, según la OMS, en el año 2020, el cáncer gástrico como una de las principales muertes en todo el mundo, con casi 10 millones de fallecimientos en ambos sexos en este año. Se presentaron 1.089.103 nuevos casos de cáncer gástrico, ocupando el sexto lugar a nivel mundial. El primero fue el cáncer de mama, que representó un 5.5% de todos los tipos de cáncer a nivel mundial. En cuanto a la mortalidad a nivel mundial, en el año 2020, el cáncer de estómago ocupó el cuarto lugar de muertes, con 169.000 muertes en ambos sexos y en todas las edades. A nivel Colombia, se vio que esta tuvo una cifra en un 14.9 a 23.5%. En Perú y en Ecuador estuvo un poco más alta, mayor a 23.5%, igual que en Asia. En cuanto a la tasa de incidencia, en cuanto a las Américas, en el año 2020, se vio que Colombia ocupó el sexto lugar en casos de incidencia de cáncer gástrico. A nivel de los hombres, se vio con un 12.6% a un 20.7%, y en las mujeres con un 7.2 a 11.5%. Para hablar de las cifras a nivel nacional, en el año 2020 se encontró que el cáncer gástrico ocupó el cuarto lugar de cáncer, con 8.214 casos en ambos sexos. Vemos que en hombre ocupó el segundo lugar, mientras que en las mujeres ocupó el quinto lugar. En realidad, vemos que en ambos sexos el cáncer de estómago ocupó el tercer lugar. En cuanto a las mujeres, ocupó el quinto lugar, y a nivel de mortalidad en hombre ocupó el primer lugar. Tenemos que el cáncer gástrico se define como un crecimiento sin control de las células en los tejidos del estómago. Este se puede encontrar allí por mucho tiempo, sin mostrar ningún síntoma, y crecer de forma considerablemente acelerada y grande, antes de mostrar algún síntoma. El cáncer gástrico es el más común en las poblaciones con alto riesgo y tiene mucha relación con la infección por Helicobacter pylori, de la cual más adelante les hablaré. En cuanto al cáncer gástrico, tenemos que el 95% de los tumores son malignos, se denominan adenocarcinoma gástrico, y mientras que el 5% son benignos. En este 5% se encuentran el más común, que es el pólipo adenomatoso, y otros como son los leiomiosarcomas, linfomas, sarcomas y carcinoma escamoso. El cáncer gástrico es una de las principales causas de muerte a nivel mundial. Su incidencia ha disminuido, pero en países en desarrollo sigue como el más frecuente. El estómago es un órgano hueco del aparato digestivo. Este tiene forma de J. Está localizado en la parte superior del abdomen. Se encuentra próximo al diafragma y a otros órganos abdominales. Su principal función es la de alojar el alimento para luego mezclarlo con el jugo gástrico y posteriormente estos residuos ser eliminados. El estómago tiene 3 porciones. La primera, que es el fondo, se comunica con el cardias. Luego tenemos al cuerpo del estómago y luego la parte final, que es el antro. Este se comunica con el píloro y luego al intestino. Tenemos que el estómago tiene 4 capas.
la primera capa, que es una capa mucosa, una capa submucosa, capa muscular y capa serosa. Para que tengan una imagen más gráfica de cómo es la secuencia de la formación del cáncer, tenemos inicialmente una mucosa normal donde no se evidencia ninguna lesión. Pasamos a una inflamación crónica donde ya se ve un enrojecimiento de la capa. Luego tenemos al Helicobacter pylori, que es uno de los causantes y uno de los precursores, para luego desarrollar una gastritis crónica o una gastritis atrófica. Luego pasamos a una metaplasia, a una displasia donde ya se empieza a evidenciar la lesión como tal, para desembocar luego finalmente en inicios de cáncer. En cuanto a los factores de riesgo para cáncer gástrico, tenemos la edad. Este se desarrolla por encima de los 55 años y su edad más frecuente se encuentra entre los 60 y 70 años. La obesidad también es otro factor de importancia. El sexo, tenemos mayor incidencia en el sexo masculino. Y el nivel socioeconómico, aunque es interrogado, tenemos que se encontró una prevalencia del cáncer gástrico en estratos bajos, con bajos ingresos. Esto afecta pues el buen nivel de alimentación y de hábitos. Tenemos factores de riesgo ambientales. En estos encontramos el consumo en exceso de sal, procesados, alimentos curados, con altos niveles de nitratos, con preservantes y ahumados. Esto por acción bacteriana se convierte en nitrosaminas, que es un agente cancerígeno. Al igual tenemos el bajo consumo de frutas, verduras, agua y de alimentos que nos aporten antioxidantes. A nivel ocupacional tenemos que trabajadores de la industria de carbón, metal y hule o goma están asociados con un mayor riesgo de presentar y desarrollar cáncer gástrico. Y finalmente, otro factor de riesgo muy importante que tenemos es el tabaquismo, y en este también pues se incluiría el consumo de alcohol y este tipo de hábitos. En cuanto a los factores de riesgo genéticos, tenemos el de historia familiar. En este vemos que el mayor que se presenta es el difuso, este es hereditario. El síndrome de Lynch. El síndrome de Lynch también es conocido como cáncer colorectal hereditario no polipósico. Es un síndrome genético. Este predispone el desarrollo neoplásicas extracolónicas, pues en este caso sería la gástrica. Historia de poliposis adenomatosa familiar, grupo sanguíneo A, que se ha asociado mayormente al tipo difuso, cáncer difuso. El BRCA1 y el BRCA2, las personas que portan este tipo de mutaciones de los genes hereditarios del CA de seno pueden tener una mayor tasa de presentar cáncer gástrico. Cirugías previas como gastrectomías. Se encuentra también la anemia perniciosa. En esta pues el estómago no es capaz de absorber la vitamina B12 correctamente y de esto se puede producir lesiones a nivel gástrico y sangrados. Infección por virus de Epstein-Barr, infección por virus por Helicobacter pylori, lesiones precursoras de cáncer gástrico. En estas encontramos la gastritis crónica y la metaplasia intestinal, la displasia gástrica y personas con antecedentes de pólipos gástricos. Helicobacter pylori y carcinoma. Aunque el cáncer gástrico es una entidad multifactorial, está muy fuertemente asociada e implicado la infección por Helicobacter pylori, por lo que su detección y erradicación juega un papel muy importante en la prevención y el manejo de esta. El Helicobacter pylori es una bacteria gram negativa. Esta se adhiere temprano en la infancia y permanece durante el resto de la vida adulta si esta no recibe tratamiento. Tenemos que al menos el 50% de los adultos están infectados por esta bacteria. Sin embargo, menos del 1% desarrollan cáncer gástrico. Las cepas del Helicobacter pylori más virulentas son las productoras de citoquina vacuolizante, VAC-A,
y las que poseen el gen A asociado a citoxina CAC-A. Especies reactivas de oxígeno pueden ser generadas por la infección y causar luego mutaciones en el ADN. En cuanto a las pautas de tratamiento para el Helicobacter pylori, tenemos que hay esquemas de 7 a 14 días. El de la primera línea más utilizado es un inhibidor de la bomba de protones combinado con 2 antibióticos, claritromicina más amoxicilina o nitroimidazoles. Igual hay que hacer un seguimiento estricto porque muchas personas tienden a presentar nuevamente la infección a lo largo de la vida, requiriendo varios tratamientos en esa misma época. Aquí tenemos un breve resumen de cómo es el mecanismo carcinógeno del Helicobacter pylori. Tenemos inicialmente una acción patógena del Helicobacter pylori que actúa y transforma la mucosa gástrica. Luego, el ADN del Helicobacter pylori se incorpora a la célula del hospedero. Hay una inducción, una respuesta inflamatoria que se denomina genotóxica. Luego, esta respuesta inflamatoria desemboca en un cáncer. Hay un aumento de proliferación celular y posteriormente la invasión a toda la mucosa y submucosa. En cuanto a la carcinogénesis gástrica, tenemos que la conversión de una célula gástrica normal en un tumor es un proceso lento y gradual, en el cual presentan múltiples cambios. Tenemos las mutaciones, amplificación o expresión exagerada de oncogenes como el KRAS, el CRB2, el KSAM, el CMET y el CMYT. Alteraciones estructurales del ADN, como alteraciones en la proteína P53 defectuosa, falta de control de la proliferación celular, inactivación de genes supresores del tumor como el P53, el APC, DDC y RBI. Y se encuentra una inestabilidad o alteraciones de los microsatélites como pérdidas de heterocigotos. Como lo había mencionado anteriormente, el cáncer se puede ir desarrollando a lo largo de la vida sin presentar ningún síntoma antes de que ya se encuentre una gran masa o un estado avanzado. Tenemos entonces que las manifestaciones clínicas o síntomas del cáncer precoz puede ser un dolor abdominal, un dolor de tipo ulcerativo con un 52%, un dolor epigástrico, episodios de emesis, anorexia, hemorragia digestiva que se encuentra en un 10%, asintomáticos totalmente en el 2% y sensación de llenura o de plenitud gástrica. Cuando ya vemos que hay un cáncer avanzado, tenemos el principal es una pérdida de peso con el 92%, dolor abdominal, palpación de una gran masa, anorexia en el 60%, vómitos en el 45% y disfagia en el 20%. Entonces encontramos que cuando el cáncer ya está avanzado, se empieza a evidenciar una mayor sintomatología y eso nos puede dar un signo de alarma para empezar a diagnosticarlo. En cuanto a la clasificación del cáncer gástrico, tenemos que esto se puede dividir por extensión. Aquí encontramos la clasificación temprana y avanzada del cáncer en su clasificación TNM, por localización, no cardial y cardial, y de tipo histológico, que la principal es la clasificación según la OMS. Aquí tenemos la clasificación TNM. Evidenciamos acá en el estadio 0 que no está comprometida ninguna capa. Luego pasamos al estadio 1, 1A con un T1, acá lo tenemos, 1A T1, en donde el tumor ha crecido sobre la misma línea, la misma lámina, la lámina muscular y la submucosa. Pasamos al estadio 2, en donde encontramos un T2N1, T2N1. En esta ha crecido sobre su misma capa muscular y el cáncer no se ha diseminado sino únicamente a 1
o 2 ganglios. Luego tenemos un estadio 3 en el cual tenemos un 3A. Les hago referencia a este, el T4 y el N0. El T4 ya se invade la serosa y el peritoneo sin diseminarse a ningún ganglio. En el estadio 4 tenemos que puede haber cualquier T. Ya vemos el tumor creció en todas sus capas, invadió todas sus capas. Cualquier N ya se ha diseminado entre 7 y 15 ganglios a nivel regional. Y aquí ya empezamos a ver un M1, que es que el cáncer ya se ha diseminado a otras partes del cuerpo. Esto ya es un crecimiento bastante acelerado del cáncer cuando se encuentra en un estadiaje así de avanzado. En cuanto a localización, tenemos que se encuentra en un alto porcentaje, entre 50 y 60%, la formación del cáncer acá en el píloro y el antro. En lo que es el cuerpo gástrico, más o menos en un 20%, y tenemos una formación en el fondo y comunicación con el cardias en un 25%. La clasificación según la OMS, que es más de tipo histológico, tenemos la tubular, la papilar y mucinoso. Evidenciamos acá cada tipo de célula. Seguimos hablando de la clasificación histológica. Tenemos que el carcinoma es el tumor clínicamente más frecuente en el estómago. La mayoría, en su 97%, se encuentran en la mucosa. Se originan allí. El adenocarcinoma, que es el maligno, afecta principalmente a las glándulas secretores de la pared gástrica. Tenemos acá las células en su forma difusa, que es más indiferenciada, debuta a edades más tempranas y se asocia a un peor pronóstico. Esta produce metástasis y está más relacionada con factores genéticos. En cuanto a la forma intestinal, en la cual las células adoptan una forma de las glándulas gástricas, tiene estrecha asociación con factores de riesgo ambientales y dietéticos. Como ya lo mencioné, los adenocarcinomas se pueden clasificar de acuerdo a su tipo en tubulares, que son los más frecuentes, papilares, mucinosos, y estos a su vez de acuerdo a su grado de diferenciación, que tenemos una diferenciación histopatológica del G1 al G4. Encontramos que el G1 es un tumor bien diferenciado, el G2 moderadamente diferenciado, G3 poco diferenciado y G4 un tumor indiferenciado. En cuanto a la clasificación del cáncer gástrico, según el grado de penetración en la pared gástrica o Borman, tenemos cuando es un cáncer gástrico temprano, un T1 donde vemos que está protuido o polipoide, tipo 2, 2A, 2B y 2C. En la 2A tenemos que el plano está elevado, en la 2B está totalmente plano, en la 2C deprimido. Y en el tipo 3 tenemos que es de tipo excavado, va hacia adentro. En el CA gástrico avanzado tenemos el tipo 1, que es un tumor polipoide o fungoide, masas polipoideas que se proyectan hacia la luz gástrica. El tipo 2, que son masas ulceradas con bordes sobresalientes y bien delimitados. El tipo 3, que es un tumor ya ulcerado, infiltrante, ya infiltrando las demás capas. Y el tipo 4, difusamente infiltrativas o linitis plástica. En cuanto al diagnóstico, es muy importante valorar inicialmente los signos y síntomas que nos refiere al paciente, como es el dolor abdominal, el dolor tipo gastritis, la pesadez, la pérdida de peso, los demás signos y síntomas que ya les mencioné, una valoración clínica y exploración
que se pueden encontrar nódulos, masas, emplastamiento a nivel abdominal, ascitis, aparición de ganglios aumentados de tamaño, adenopatías, o se puede encontrar también a la elaboración órganos aumentados de tamaño, como por ejemplo el hígado. Una historia clínica completa, mencionando su historia clínica, sus antecedentes familiares, personales, medicamentosos, sus hábitos, y luego ya sus exámenes diagnósticos para diferenciar el diagnóstico e irlo estadificando. En cuanto al diagnóstico, la endoscopia de vías digestivas altas y la biopsia es el examen gold estándar para el diagnóstico del cáncer gástrico. Continúa siendo el análisis histológico por medio de la biopsia, endoscopia más biopsia en un 95% de sensibilidad para el diagnóstico. Esta permite confirmar la presencia de tumor, visualizar la lesión, determinar también su forma macroscópica, tamaño, localización y una estimación de la profundidad. Esta se debe realizar en todo paciente de más de 40 años que tenga síntomas de epigastralgia de más de 15 días de duración, y esta epigastralgia se puede asociar o no a hemorragia de vías digestivas como hematemesis o melenas, anemia que no tenga una causa precisada, disminución de peso, sensación de plenitud gástrica, principalmente después de consumir algún alimento, y en general un compromiso del estado general como una astemia, dinamia, anorexia o disfagia. Aquí tenemos una visualización endoscópica donde evidenciamos un estómago normal. Como precursor, ya lo habíamos mencionado, Helicobacter pylori en su fase incipiente. Podemos ver estigmas de sangrado, adenocarcinoma gástrico ulcerado, un adenocarcinoma de gran tamaño, también con signos de sangrado, y ya un adenocarcinoma grado avanzado, extenso, de difícil tratamiento. En la Guía de Práctica Clínica para la Prevención, Diagnóstico y Tratamiento del Cáncer de 2015, encontramos esta sintomatología de dispepsia. Entonces se realiza la endoscopia. Si se encuentra diagnóstico de Helicobacter pylori, se erradica. Si se encuentra una atrofia, se realiza control cada 3 años de endoscopia o no se realiza control. Cuando evidenciamos que hay una displasia de bajo grado, control cada año, displasia de alto grado, tratamiento, y cuando ya se evidencia que es un cáncer temprano, iniciarle tratamiento. En este algoritmo 2 de la Guía de Práctica Clínica para la Prevención, Diagnóstico y Tratamiento del Cáncer Gástrico Temprano, vemos que si se confirma el diagnóstico, se puede realizar o no manejo quirúrgico. Si ya se encuentra un estadio más avanzado, igualmente manejo quirúrgico, manejo endoscópico. Cuando la lesión es menos de 1 centímetro, se realiza una musectomía, mayor a 1 centímetro, una disección de la mucosa y posteriormente seguimiento. Otro medio de diagnóstico es la ultrasonografía endoscópica o econdoscopia. Esta es útil para ver cuánto se ha propagado el cáncer hacia la pared abdominal, estómago, los tejidos circulantes y los ganglios linfáticos cercanos. Se realiza mediante una ecografía, se toma una biopsia con aguja guiada, como lo vemos en la imagen, en el cáncer gástrico precoz T1 para establecer si se trata de un T1M. La tomografía computarizada de tórax y abdomen, también conocido como CT, TAC o escáner, aporta información valiosa sobre el tumor, tanto a nivel local, en el estómago, como en otras zonas del cuerpo. Pulmón, hígado, ganglios. Es muy útil para determinar si hay extensión o metástasis a distancia, y a veces también se utiliza para tomar muestras de biopsias guiadas. Evaluar metástasis adyacentes. En cuanto a la ecografía abdominal y resonancia magnética, tenemos que estas aportan poco al estudio del cáncer gástrico, pero se pueden utilizar como apoyo ocasional para analizar si hay lesiones hepáticas que sean sospechosas, y la gammagrafía ósea para evaluar si el cáncer se ha diseminado a los huesos. La tomografía por emisión de positrones o PET mide la actividad metabólica de los tejidos y los tumores
para detectar si hay enfermedad metastásica, especialmente cuando hay pacientes con tumores mucinosos y difusos, aunque no todos los cánceres de estómago son metabólicamente activos en el PET. La laparoscopia diagnóstico también es útil para evaluar si hay carcinomatosis que no se evidenció en otros estudios. Esta permite visualización directa de los órganos, ver si el cáncer se ha diseminado al revestimiento de la cavidad abdominal y al hígado. Se puede realizar un estudio citológico del líquido peritoneal y también para evitar laparotomías que sean innecesarias. En cuanto a los exámenes de laboratorio, tenemos que en las fases iniciales no suelen ser útiles, ya que como lo mencioné anteriormente, en el cáncer gástrico temprano puede no haber ningún síntoma, por lo cual el paciente pues no va a consultar. Ya cuando se empieza su estudio, se debe ordenar un hemograma completo porque se puede encontrar anemia. Cuando no hay una absorción de la vitamina B12, se puede encontrar sangrados. El paciente puede presentar melenas, hemorragia de vías digestivas. También realizar un perfil biofísico completo como proteínas en sangre, el aumento de las concentraciones de enzimas hepáticas, como la fosfatasa alcalina, la DLH y la ALT. Esto puede sugerirnos que puede haber metástasis a nivel hepático, igual que el aumento de la fosfatasa alcalina y el calcio sérico puede ser evidencia de metástasis óseas. Las concentraciones elevadas de nitrógeno ureico en sangre o creatinina nos puede indicar que hay una uropatía obstructiva secundaria como metástasis a otros órganos como son la vejiga. Pasamos a los marcadores tumorales. Vemos que en el cáncer gástrico es útil la determinación del CA antígeno carcinoembrionario en un 57%, el CA19-9 en un 51% y el CA125. No sirven estos para el diagnóstico inicial de la enfermedad, pero sí existe una elevación de las mismas y posteriormente se tiende a normalizar. La glicoproteína asociada al tumor, o sea, 72,4, es otro marcador de estructura glicoproteica de origen carcinoembrionario asociado a los adenocarcinomas gástricos en general. A pesar de su baja sensibilidad, que es de un 42%, el marcador más específico para cáncer gástrico se puede complementar con CA19 y el antígeno carcinoembrionario. Pruebas de biomarcadores. Tenemos que los biomarcadores pueden ser sustancias como moléculas o proteínas que forma el organismo debido al cáncer. En cuanto al HER2, receptor 2 del factor de crecimiento epidérmico humano, esta es una proteína que se encuentra en todas las células. Algunas células cancerosas lo producen demasiado, lo que hace que el cáncer crezca y se disemine con mayor rapidez. En este caso, se utilizaría un tratamiento con terapia dirigida. PDL1 o proteína de la superficie celular, cuando ésta se une al receptor PD1 y PDL1, se conoce como punto de control inmunitario. Si el tumor o las células inmunitarias tienen este biomarcador PDL1, se puede tratar con un inhibidor de punto de control inmunitario como el pembrolizumab. En cuanto a los factores pronósticos en el cáncer gástrico, tenemos los relacionados con el paciente y los relacionados con el tumor. En cuanto a los relacionados con el paciente, tenemos la edad y sexo. En edades pues, más avanzadas y cuando se encuentra un cáncer avanzado, se hace más difícil el tratamiento. Es importante determinar el estado inmunológico del paciente, también el estado nutricional. Cuando se evidencia una pérdida de peso muy aumentada, el paciente estaría en un estado de más difícil tratamiento, qué enfermedades asociadas tiene y en general el estado del paciente. Y ya relacionados con el tumor, tenemos como su localización, su tamaño, su aspecto macro y microscópico y su grado histológico. Pasamos ahora al tratamiento. Ya cuando se confirma la lesión, lo primero que se realizaría es una gastrectomía en la cual pues se extirpa una parte o todo el estómago
según el alcance del cáncer. Esta puede ser abierta o puede ser por laparoscopia. Tenemos que se puede realizar una gastrectomía distal o subtotal si la lesión no está en el fondo gástrico o en la unión cardioesofágica. Y tenemos una gastrectomía proximal, subtotal o gastrectomía total si la lesión compromete el cardias, gastrectomía total si el tumor compromete difusamente el estómago o surge del cuerpo de este y se extiende 6 centímetros dentro del cardias o del antro distal. También se recomienda, aparte de la gastrectomía, linfadenectomía regional para todos los procedimientos como son la gastrectomía distal y proximal. Otro tratamiento que se encuentra cuando la lesión no está avanzada, está en cualquier parte del estómago pero no ha avanzado a otras partes adyacentes, es el REM, resección endoscópica de la mucosa, y disección por endoscopia de la mucosa. Se introduce entonces un endoscopio que es guiado hacia la parte interior del estómago, se inyecta un líquido debajo del tumor y luego se utiliza una herramienta de corte para extirpar el tumor y sacarlo de allí. Tenemos aquí el tratamiento en sus diferentes estadios. Cuando vemos que hay un estadio 1, el tratamiento de elección es la cirugía, el REM, como ya les mencioné, resección de la lesión de la mucosa, quimioterapia posoperatoria y quimioterapia perioperatoria. Cuando vemos que hay un estadio 2 a 3, cirugía, quimioterapia perioperatoria y quimioradioterapia posoperatoria adyuvante. Ya cuando hay un estadio 4, que es inoperable, una masa demasiado grande que ya se ha extendido a los demás órganos, tenemos como primera línea terapia sistémica con quimioterapia paliativa, trastuzumab, nivolumab, terapia de segunda línea con quimioterapia paliativa, ramucirumab, pembrolizumab, trifluoridina y tiparacilo. Y la de tercera línea con inmunoterapia con pembrolizumab y nivolumab. En cuanto al tratamiento con quimioterapia preoperatoria, según las guías NCCN del 2020, tenemos que el principal es el paclitaxel con carboplatino, día 1 al 5 por 5 semanas. El otro es el fluoracilo con oxaliplatino más folinato de calcio, día 1 y 2, cada 14 días por 3 ciclos, en manejo también con radioterapia. Capecitabina y oxaliplatino, día 1, 15, 29 por 3 ciclos. Y capecitabina, día 1 al 5 por 3 semanas. En la quimioterapia perioperatoria tenemos el mismo esquema, con fluoracilo, folinato de calcio y oxaliplatino, también con doxetaxel, que sería el esquema FLOT, día 1 cada 14 días. Y la quimioterapia posoperatoria tenemos al fluoracilo, 2 ciclos antes y 4 ciclos después de la radioterapia, también con folinato de calcio en esquema de cada 14 días. La quimioterapia para el cáncer irresecable, tenemos el régimen de preferencia fluoracilo con oxaliplatino, día 1, 15 y 29 por 3 dosis, oxaliplatino con folinato de calcio y fluoracilo con 3 ciclos, con radioterapia, capecitabina con oxaliplatino, día 1 al 5 por 5 semanas. En cuanto a radioterapia, tenemos una dosis total de 45 a 50.4 graves con una dosis de 1.8 graves al día. En cuanto a terapia dirigida, tenemos el ramucirumab, el trastuzumab, dirigido a los tumores con HER2 positivos, el pembrolizumab, cuando encontramos tumores con el biomarcador PDL1, y cuando hay tumores con inestabilidad microsatelital o déficit de reparación de discordancias. El tratamiento con terapia dirigida, cuando hay una metástasis
a nivel sistémico. Tenemos de primera línea al trastuzumab con quimioterapia. Tenemos al fluoropirimidine con oxaliplatino, oxaliplatino con folinato de calcio y fluoracilo, capecitabina con oxaliplatino en ciclos de cada 21 días. Pasamos ahora a los cuidados de enfermería. En cuanto a las náuseas y vómitos, tenemos aquí la clasificación según tipo de mesis. La mesis aguda, que es la que aparece las primeras 24 horas después de la quimioterapia. La diferida, que ocurre al menos 24 horas después de la quimioterapia y que puede durar hasta 7 días. Y la quimioterapia anticipatoria, que ocurre antes del segundo ciclo o siguientes ciclos de quimioterapia. Esta clasificación la encontré en las guías de Cáncer Ontario, según los niveles, con un nivel bajo de náuseas, pérdida del apetito, náusea anticipatoria y no hay evidencia de deshidratación, náusea moderada, cuando hay pérdida significativa de peso, deshidratación y desnutrición, cuando el paciente es incapaz de tomar líquidos por 24 horas después de su tratamiento, ya hay evidencia de deshidratación, y cuando ya hay una náusea severa, que hay una inadecuada ingesta calórica de alimentos y de fluidos, y en esta ya está indicado como tal la hospitalización. En cuanto a las náuseas y vómitos, su clasificación según grados, vemos que tenemos un grado 1 donde hay pérdida del apetito, pero no hay alteración en los hábitos alimenticios, 1 o 2 episodios de vómitos en 24 horas. En el grado 2 se disminuye bastante la ingesta, evidenciando deshidratación o desnutrición, con 3 a 5 episodios en 24 horas. En el grado 3 ya hay una ingesta inadecuada de alimentos y líquidos, se hace necesaria la hospitalización y se evidencia más de 6 episodios de vómitos al día. Y en el grado 4, que ya es potencialmente mortal, se requiere una intervención inmediata, ya como tal una hospitalización y seguimiento estricto. En cuanto al tratamiento no farmacológico según los grados de náuseas y emesis, tenemos que en el grado 1 se le debe recomendar al paciente un cuidado especial de su mucosa oral, enjuagar muy bien la boca antes de comer, puede ser con soda, con agua de jengibre, eliminar los olores fuertes, los olores que le produzcan más náuseas, limitar los alimentos que sean picantes, ácidos, muy salados o muy dulces. La comida se debe consumir en porciones más pequeñas y en mayores porciones al día, preferiblemente a temperatura ambiente para disminuir los olores, y el paciente debe estar hidratado durante todo el día, recomendándole la ingesta de líquidos orales, puede ser agua, puede ser tés, infusiones o bebidas hidratantes como el Gatorade. En cuanto al grado 2, se le debe recomendar al paciente evitar comidas pesadas, comer cantidades más pequeñas y estar comiendo frecuentemente snacks a lo largo del día de su preferencia. Una fruta, un paquete de maní, pero preferiblemente que no sean comidas crudas, comidas procesadas, sino algo más sano y más casero. Tomar sorbos de agua durante el día para evitar las náuseas, chupar hielo, helados, y beber bebidas con sales de rehidratación oral. Para el grado 3, en el cual ya se hace necesaria una hospitalización para hacer un seguimiento, una vigilancia estricta, se requiere hidratación endovenosa, soporte nutricional endovenoso como tal, o nutrición enteral, iniciar soporte antiemético, realizar diario control de peso, control de líquidos administrados eliminados y seguimiento de laboratorios, valores de electrolitos, función renal, hemograma y seguimiento estricto
del paciente. En cuanto a la terapia antiemética, tenemos que los más utilizados son los antagonistas de los D2 o antidopaminérgicos, como la metoclopramida, los antagonistas de los 5H3, antiserotoninérgicos, como el ondansetron y el granisetron, y antagonistas de los NK1. En esta clasificación tenemos al aprepitan y al fosaprepitan. En cuanto a la diarrea, tenemos del grado 0 a 4, el grado 0 cuando no hay diarrea, el 1 cuando hay diarrea sin exceder 4 episodios al día, grado 2 cuando hay entre 4 y 6 episodios, también en la noche, grado 3 cuando hay más de 7 deposiciones, con incontinencia y signos de deshidratación, y grado 4 cuando hay signos de deshidratación severa y se presenta una repercusión hemodinámica en el paciente. Entonces, en las intervenciones que debemos realizar, en el grado 0 a 1, debemos evaluar las características de la diarrea, su duración. Es importante educar al paciente y su familia sobre la alimentación, los alimentos que la pueden exacerbar, disminuir los alimentos lácteos, grasas, embutidos, la importancia de una dieta astringente, como son las frutas como la pera, caldos con poca grasa, dietética líquida, comer porciones pequeñas a lo largo del día y porciones más frecuentes, la necesidad de sales de rehidratación oral y también otras bebidas de hidratación como son los tés, las aromáticas, las infusiones y el Gatorade o las bebidas refrescantes. Ya en el grado 2 a 3 debemos evaluar las complicaciones de esta cuando se ve el paciente ya deshidratado con una malnutrición. Ya cuando se le valoran sus laboratorios, vemos una alteración hidroelectrolítica, entonces ya vemos la necesidad de una hidratación endovenosa y la reposición de la pérdida de estos, control de peso estricto, control de líquidos administrados y eliminados. Si hay una irritación perianal, recomendar la higiene y aplicación de medicamentos que ayuden a disminuir esta sintomatología, al igual que el dolor, una buena higiene, al igual que el grado 0 a 1, evitar los lácteos, las grasas, los embutidos y también una adecuada hidratación oral y la necesidad de una formulación de medicamentos para ir disminuyendo las deposiciones como es la loperamida. Ya cuando se evidencia una diarrea grado 4, tenemos que hacer un seguimiento estricto de la función renal y electrolitos. Ya el paciente, pues en este grado ya va a estar hospitalizado, ya va a estar con una observación más estricta, una vigilancia más estricta. El seguimiento de los parámetros es muy importante a diario, igual que el seguimiento de su estado nutricional durante toda la hospitalización y la observación, tanto de médico como enfermera. En cuanto a la mucositis, tenemos su clasificación en grados, del 0 al 4, tenemos el grado 0, en donde no hay mucositis, el grado 1, donde hay un dolor oral con o sin eritema, pero sin ulceraciones, el grado 2, tenemos eritema y ulceración, el paciente todavía puede tragar sólidos. Ya para el grado 3 evidenciamos eritema y ulceración, el paciente se le imposibilita la ingesta oral. Y ya para el grado 4 se evidencia eritema y ulceración y es imposible que el paciente pueda alimentarse solo, ya requiere un soporte enteral o parenteral. Para el manejo y las intervenciones en cuanto al grado 1, debemos educar al paciente sobre la importancia del cuidado oral, de lubricar los labios, el cuidado dental y de encías, realizar un cepillado con un cepillo suave, beber preferiblemente bebidas frías y soluciones bicarbonatadas para proteger la mucosa. Para el grado 2 ya podemos iniciarle fórmulas magistrales, enjuagues también con soluciones bicarbonatadas, soluciones antimicóticas bicarbonatadas
evaluar el estado de hidratación del paciente, preferiblemente tener una dieta fría, blanda, líquidos fríos y evitar los irritantes de la mucosa como son los cítricos y otras comidas irritantes. Para el grado 4 de la mucositis, 3 y 4, en el 3 donde ya se identifica una infección local, se debe manejar el dolor y las ulceraciones por medio de medicación analgésica, fórmulas magistrales con terapia antifúngica de ser necesario y valorar la necesidad de una terapia endovenosa cuando vemos que el paciente ya se le imposibilita tragar alimentos sólidos, líquidos, se hace necesario ya su manejo con su terapia endovenosa y también nutricional. En cuanto al grado 4, ya requeriría al paciente una terapia endovenosa con nutrición enteral y seguimiento estricto, ya como tal en hospitalización. Muchas gracias por la atención prestada a la presentación y ya por último les dejamos la bibliografía.